Hoy vamos a meternos de lleno con uno de esos secretos a voces del moldeo por inyección, el cojín. Es un parámetro absolutamente crítico, pero que, curiosamente, a menudo se pasa por alto. Y lo más interesante es que no se puede programar directamente, pero eso sí, dominarlo es la clave para conseguir piezas perfectas y un proceso estable como una roca. Vamos a descubrir cómo. Seguro que estos problemas suenan familiares. ¿Y a qué es frustrante? Uno se pone a revisar la temperatura, la presión, la velocidad, y nada. Pero, ¿y si la respuesta estuviera escondida en un pequeño volumen de material que ni siquiera se ve? Bueno, pues justo ahí es donde entra en juego el famoso cojín de inyección. Lo llamamos el parámetro invisible, y con toda la razón, porque no es un valor que se introduce en la máquina, no es un ajuste, es en realidad una consecuencia del proceso. Pero ojo, es una consecuencia que tiene un poder inmenso sobre la calidad de la pieza final. Aquí está la definición de manual. Para que nos hagamos una idea, imaginemos el husillo empujando el plástico hacia el molde. Pues bien, el cojín es ese remanente, ese pequeño colchón de material fundido que no llega a entrar en la pieza. Y que nadie piense que es material que sobra, para nada. Es una reserva estratégica y es absolutamente esencial. Y aquí viene la clave de todo el asunto. No existe un botón de ajustar cojín. Su tamaño es el resultado del momento exacto en que la máquina cambia el chip y pasa de inyectar a una velocidad determinada a mantener una presión constante. La máquina lo único que hace es medir dónde se detuvo el husillo, y es precisamente por eso que vigilarlo es tan importante. Entonces, a ver, si es un resultado y no un ajuste, ¿por qué nos obsesionamos tanto con él? Muy sencillo, porque este pequeño volumen de plástico es el verdadero guardián de la estabilidad y la calidad de todo el proceso. Vamos a ver por qué. Fijaos qué interesante, porque cada uno de estos puntos está conectado. Gracias al cojín podemos aplicar una presión de sostenimiento eficaz para compensar la contracción natural del plástico. ¿Esto qué consigue? Pues un peso de pieza constante ciclo tras ciclo, y eso a su vez nos da una repetibilidad increíble. Pero no solo eso, también evita que el husillo golpee contra el fondo, protegiendo a la máquina, y como veremos, si varía, es un auténtico chivato que nos avisa de problemas como fugas en la válvula. Es, el centro de control del proceso. Como en cualquier proceso de alta precisión, el equilibrio lo es todo. Tener un cojín es fundamental, sí, pero tener un cojín con un tamaño incorrecto puede ser igual de malo que no tenerlo. Hay que buscar ese punto óptimo, porque desviarse, tanto por arriba como por abajo, tiene consecuencias. Y esto lo ilustra a la perfección. Si el cojín es demasiado pequeño o directamente no existe, perdemos la capacidad de presurizar la cavidad. El resultado ya lo conocemos, los temidos rechupes, piezas con pesos que bailan y problemas dimensionales por todas partes. Por otro lado, si nos pasamos y el cojín es demasiado grande, el material se queda demasiado tiempo a alta temperatura en la cámara. Esto puede degradarlo y, claro, afectar al siguiente ciclo. Es una balanza muy delicada. Muy bien, la teoría está clara. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo aplicamos esto en el día a día a pie de máquina? Por suerte, existe una regla general, una especie de norma no escrita, que funciona de maravilla como punto de partida. Y aquí la tenemos, así de simple y así de potente. Como norma general, el valor del cojín debería estar en torno al 10% del tamaño total del disparo. Por ejemplo, si el disparo es de 50 milímetros, hay que buscar un cojín de unos 5 milímetros. Es una referencia inicial fantástica para empezar a optimizar. Y, por supuesto, podemos hilar todavía más fino, porque no es lo mismo fabricar un componente de automoción que una pieza de un juguete. Para aplicaciones de alta precisión, una variación del 3% sobre nuestro objetivo se considera aceptable. Pero, si se trabaja con plásticos técnicos o piezas muy especializadas, hay que aspirar a una estabilidad mucho mayor y reducir esa tolerancia a tan solo un 1%, casi nada. Y claro, una advertencia muy importante. Estos números son guías, son puntos de partida, no son leyes escritas en piedra. La tecnología de la máquina, su mantenimiento, las condiciones ambientales del día, todo, absolutamente todo influye. Siempre hay que adaptar estas recomendaciones a la realidad de la planta de producción. Ya estamos llegando al final, y si hay una idea con la que quedarse de todo esto, es la siguiente. El cojín no es solo un colchón de plástico, es mucho más. Es una ventana directa al corazón del proceso de inyección. Esta frase lo resume todo a la perfección. Si el valor del cojín empieza a variar de un ciclo para otro, el problema no es el cojín en sí, es una señal, una alerta de que algo más está fallando. Puede ser una variación en la dosis, un desgaste en la válvula, una fuga. Monitorizar el cojín es, en esencia, monitorizar la salud y la estabilidad de toda la operación. Así que, la próxima vez que se observe el proceso, el cojín no debe ser solo un número más en la pantalla. La pregunta clave que hay que hacerse es, ¿está estable?
¿Qué me está diciendo sobre la consistencia de mi proceso? Porque en ese pequeño parámetro, en ese parámetro invisible, se esconden muchas de las claves para alcanzar la máxima calidad y eficiencia.